que es un mundo de engaño. ¿Sí? ¿Les gusta vivir en el engaño? ¿A quién le gusta ser engañado? ¿Les gusta ser engañado? Creo que a nadie les gusta ser engañado. Pero ¿sabes qué? Vivimos en una sociedad que, aún siendo engañada por el dolor del engaño, prefiere fingir que no sabe la verdad. Vivimos en esa sociedad. Psicológicamente tiene un nombre esa actitud que cobra la persona, o que cobra esa actitud que cobra en medio del corazón de la persona, porque cuando se siente demasiado engañada, cuando dicen, uy, me la colaron, pero siguen la farsa como si no se dio cuenta, es porque es tan grande el dolor que prefiere no reconocer el engaño. Amén. Entonces, de alguna manera, el mundo está sufriendo lo mismo. El mundo está sufriendo un engaño y de alguna manera quiere evitar sentirse engañado mirando hacia otro lado. Amén. Y la palabra de hoy, el título de esta palabra es un mundo de engaño. El Señor menciona que la sociedad o el mundo que estuviera más cerca de la segunda venida de Jesucristo, la palabra menciona algo muy importante. Menciona que habría características de esa sociedad que resaltará el carácter de las personas, ¿sí? Van a tener una actitud diferente. La palabra menciona que mientras más cerquita estemos del final, mientras más cerquita estemos de la venida de Jesucristo, habría una actitud en medio de una sociedad, de esa sociedad, ¿sí? Que resaltaría, ¿sí? Las personas tendrían un carácter diferente. Y yo quiero que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 de la palabra del Señor, ¿sí? Mientras los buscan, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 de la palabra del Señor. Cuando lo tengan, me dan un amén. ¿Sabes cuál es el mayor engaño que puede haber en medio de nosotros? ¿Sabes cuál es el mayor engaño? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pero antes de leerlo, ¿sabes cuál es el mayor engaño que puede haber en medio de los cristianos? ¿Sabrías cuál? ¿Podrías decirme cuál es el mayor engaño que tú dirías, esto de verdad es un engaño fuertísimo y nos puede conducir a la muerte? Nos puede conducir al infierno. ¿Cuál puede ser? ¿No te viene ninguno? El mayor engaño es que la iglesia de Jesucristo no cree en la Biblia. El mayor engaño es que crea que todavía le faltan cosas a la Biblia para completar realmente la verdad de Dios. Ese es el mayor engaño que va a venir sobre la tierra y que está, ¿sí? He oído a pastores hablando de una segunda mujer de Adán, ¿sí? Llamada Lilith. He oído a hombres y mujeres que ahora predican esas cosas nuevas sin tener una base de conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a ver esas cosas, significa de que la apostasía entró dentro de la iglesia, sin escudriñar, sin verdaderamente atesorar lo que la palabra dice. La palabra dice de que si yo le añado algo, si le quito cosas, el peso de la ley, el peso de todas las maldiciones dictadas en la Biblia recaerían sobre esa persona y sobre esa generación. Amén. Una de las cosas más terribles ya no es si el hombre es engañador, si tiene o no tiene, sino es que la iglesia del Señor no confíe en la herramienta que Dios nos ha dado. Amén. Ahí sería el gran error. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo ser hijo. ¿Cómo que no puedo ser hijo? No, porque la palabra del Señor dice, por cuanto desechaste la ley, yo también te echaré del sacerdocio, y por cuanto, ¿sí?, no tuviste en cuenta la ley, yo me olvidaré de tus hijos. Si tú no eres rey y sacerdote, no puedes entrar en presencia del Señor. ¿Recuerdan de que
el Antiguo Testamento está confeccionado de una forma que a veces nos cuesta comprenderlo, porque tiene tantos símbolos, tantas figuras, ¿sí? Pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, ¿sí? El sumo sacerdote dice de que iba con unas túnicas que tenían campanillas, ¿sí?, alrededor de él. ¿Por qué? Porque cuando dejaban de sentir las campanillas, y aparte de eso iba amarrado con una cuerda, ¿sí? Cuando los demás dejaban de oír las campanillas, dice que lo tenían que sacar a rastras tirando de esa cuerda. Amén. ¿Sabes que la misericordia de Dios es tan grande de que muchos no mueren en el altar? La misericordia de Dios es tan grande de que a veces Dios permite de que su presencia no esté en ciertos lugares, porque si la presencia de Dios estuviera en ciertos lugares, tendría que matar a muchos. Tendría que matar a muchos. Y en algún momento nos tendría que haber matado a todos. Y la misericordia de Dios es tan grande que permite de que golpea tu corazón y te dice, hijo, cambia aquí, cambia esto, ¿sí? Escudriña, búscame tal, ¿sí? Y empieza a tratar con cada uno por amor. Porque Él dice de que se duele del castigo. Y es tan misericordioso. Si verdaderamente la gloria de Dios recaería en este lugar, ¿tú saldrías caminando con los pies para adelante? Esa es la pregunta. Porque si Dios encuentra manchas en nuestras vidas, la justicia de Dios tendría que aniquilarnos. La justicia de Dios tendría que directamente sentenciarnos. Ahora, el mayor error que hay en la iglesia es que la iglesia está enamorada de un mover que es totalmente anticristo, que es un mover totalmente satánico y diabólico. Las iglesias de la prosperidad hablan del pensamiento positivo, hablan del declararlo. Eso mueve mogollón de multitudes, mueve muchísima gente, gente enamorada y codiciosa, gente enamorada del tener, del poseer. Amén. Es una gente que es bárbara, que aman más lo económico y está bueno tener economía, sí que está bueno, porque podríamos tener un impulso, un empuje mayor, pero que eso no sea nuestro mover. Amén. Me pongo mal cuando veo verdaderamente líderes del Señor que engañan con facilidad a la gente. Amén. Y me pone mal. ¿Por qué? Pero Dios dijo de que engañadores y engañados irán de la mano. ¿Por qué? Porque es la actitud de la persona, es lo que aman más a las personas. Entonces necesitamos levantar una generación de que en verdad sea recta, ¿sí? Porque la gente que llega a ese tipo de mover, si no tiene con qué comparar, ¿sí? Si no tenemos nada recto con qué comparar, lo que está torcido nos va a parecer recto. Amén. Entonces necesitamos levantar una generación que no sea engañada, una generación que ame tanto la presencia de Dios, que no se mueva por fama, por intentar alcanzar algo, sino que se mueva verdaderamente por lo que Dios ha dicho. Amén. Si hacemos memoria de la antigüedad, habían muchísimos profetas, ¿sí? Pero la mayoría de los jueces o de los reyes no querían oír a los verdaderos profetas del Señor. Los verdaderos profetas del Señor fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron maltratados. Padecieron hambre, padecieron persecuciones, vaya la redundancia, ya lo dije. Amén. Pero los falsos profetas eran puestos en lugar de privilegio, eran condecorados, ¿sí? Entonces, que la fama, que los milagros y que las actitudes que puedan venir a intentar seducirte no te engañen. Amén. Porque dice que el anticristo hará milagros, hará prodigios, hará señales. Los milagros no es una señal de que sea un hijo de Dios. Los milagros no es una señal. Amén. El pueblo de Dios cuando salió de Egipto vio miles de milagros.
vio que una nube los cubría de día y que fuego iba por detrás de ellos dándole calor. En el desierto durante el día hace muchísimo calor, pero durante la noche pueden caer hasta menos 4 grados de la temperatura. Imagínate ese trastorno en el cuerpo, es duro. Muchos perecen en el desierto. Pero Dios les dio una nube que los acompañaba de día y de noche se convertía en fuego para calentarlos. Pero aún con esos milagros, el pueblo no entró a la tierra prometida. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que la gente está más dispuesta a encontrarse con un milagro cuando no se dan cuenta de que el gran milagro de la vida es que estés hoy, que estés buscando de Él, que puedas tener un día más para estar en presencia de Él, que tenés un día más para corregir tus errores, tus defectos, las dificultades en las que estás todavía. Amén. Que tenés un día más de oportunidad para que, si de alguna manera tu vida todavía no está al 100% con Dios, Dios te está dando una oportunidad de convertirte a Él, de volverte a Él con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y dejar el camino torcido. Amén. Pero la humanidad no quiere oír esta palabra. Es más fácil, ¿sí?, oír a los predicadores que dicen que Dios te dará todo y te bendecirá y yo te tengo que decir que eso es una falacia, eso es una mentira. Amén. La gente generalmente no quiere oír la verdad porque la verdad incomoda. La verdad incomoda, y si Dios no te lo da todo, ¿qué? ¿Va a dejar de ser Dios? Amén. Si Dios no te sana, no te restaura, no te prospera, ¿va a dejar de ser Dios? Pero ese mover se va a levantar y se está levantando fuertemente. Si no saben, el mover de la prosperidad está sacado de un libro que es satanista, ¿sí? El pensamiento positivo, una mujer satanista, Susan, no me acuerdo el apellido, pero alguien le puso versículos bíblicos. Y son moveres que están saqueando a las personas. Adoran más a cualquier otro Dios que al Dios verdadero. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 habla de la actitud que va a tener la generación que esté más cerquita de la segunda venida del Señor. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres como amadores de... Cuando vengo a la iglesia, vengo para que Dios me hable, me sane, me restaure, me rescate, me limpie, me purifique, haga conmigo milagros, ¿sí? Amadores de sí mismos. No simplemente está hablando de una actitud de fuera. Yo tengo que decirte que la palabra del Señor habla lo que va a pasar, ¿en dónde? En la casa de Dios. Esto no le habla a los de afuera. Esto le está hablando a la gente que iba a vivir en medio de su pueblo. ¿Cómo? Sí, va a haber gente amadora de sí misma. Las reuniones que se hacen es por amor al hombre, no por amor a Dios. Es porque Dios te tiene que bendecir, es porque Dios te tiene que restaurar, es porque Dios te va a hacer super mega archi, ¿sí?, ungido. Pero eso no es la razón de la existencia de la iglesia. Esa no es la razón por la que estás aquí. No es porque Dios te va a ungir más, te va a bendecir más. La razón es porque Dios te va a utilizar como una piedra viva para edificar a otros. Y ay, si tú eres de tropiezos para otros. Ay de ti, dice, porque sería mejor que te amarraras una piedra de molino y te echaras en lo profundo de la mar, si vamos a ser de tropiezo. Y esas palabras te tienen que pesar. Esas palabras te tienen que pesar porque verdaderamente, si no eres edificador, eres un destructor de la obra de Dios. No hay término medio. O edificas o destruyes. Amén. No. Yo estoy en el medio. No hago nada ni para un lado ni para el otro. No. O edificas o destruyes. Amén.
La palabra del Señor es veraz. Y si yo no creo en la totalidad de la palabra, si yo creo que le faltan cosas, yo dudo de quien dio la palabra. Amén. No estoy dudando del que habla, ¿sí? Porque Pablo decía, escudriñad todo, desechad lo malo. No podés dudar de la persona que te está lanzando el mensaje, pero ojo de dudar o de quitarle cosas a la palabra. La mayor cantidad de personas que sufre engaño es por falta de búsqueda, es porque se han quedado en la comodidad, porque no quieren buscar, porque es más fácil que otro te dé la papilla en la boca que tú tengas que fabricar la papa. Amén. Es más fácil de que otro venga y te dé la comidita y servite, ¿sí? Y te dé cualquier basura, ¿sí? A la gente, a la humanidad le gusta la comida basura, ¿sí? Generalmente los fast foods, como le dicen, las comidas rápidas, son las que bastante triunfan, ¿sí? Porque nosotros queremos rápido y ya, y que esté bueno, y que tenga sabor, amén. Pero lo más sabroso, lo más rápido, es lo más destructivo. A la gente le encanta el azúcar. ¡Wow! Es horrible tomar mate amargo. Bueno, horrible no, me gusta, pero no tanto. El café amargo me cuesta, ¿sí? Pero hay gente que mis hijos prefieren comer chuches todo el día. Pero poner unos garbanzos, unas lentejas, una ensalada, no lo pueden ni ver. De la misma manera, la iglesia del Señor a veces quiere los chuches de Dios. Me refiero, y Dios te dará, y Dios te bendecirá, y Dios te hará, te prosperará, y estos son los chuches, las golosinas que da el predicador. Pero Dios muchas veces no las da. Porque Dios dice, para que tú seas bendecido, tú tienes que escoger el bien y la vida. Amén. Dios nos da la opción de elegir el bien y la vida. Amén. Nosotros queremos ser ya. Yo tengo que ser próspero ya, porque yo soy hijo de Dios ya. No, decí conmigo, todo tiene un proceso. Los que quieran prosperar ya van a ser engañados. Los que quieran ser ricos ya van a ser engañados. Los que quieran sanidad ya van a torcer sus caminos por obtener los beneficios de Dios. Dice que salteadores y hurtadores son los que no entran por la puerta. Es difícil seguir el proceso. La mayoría de las personas se sorprenden porque hay gente que ha sido bendecida y hay gente que años y años y años no obtuvo bendición de Dios porque no toleraron el proceso. José toleró el proceso de ser vendido por los hermanos, ¿sí? Ser siervo de una persona, ser encarcelado, ¿sí? Y aún en la cárcel sobresalía porque seguía siendo recto. Él durante 17 años prácticamente toleró el proceso de Dios. Un David con 17 años fue ungido como rey, pero no llegó hasta muchos años más tarde a ser verdaderamente rey. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía que procesar. Las cosas que Dios quiere darte en tu vida primeramente van a tener que pasar por un proceso que la gente no está dispuesta a pasar. Muchos no están dispuestos a ser formados, muchos no están dispuestos a pasar tiempo siendo constantes. Esa es la palabra, decí conmigo, constantes. Perseverantes. El que persevere obtendrá la corona. El que sea constante en buscar de Dios. Pero son palabras que los que te dan los chuches no utilizan. Familia, el engaño está latiendo en todos lados. En todos lados. Como te dije, hay gente que está predicando nuevos evangelios, porque en los postreros días habrá, sí, gente que desee escuchar algo nuevo. Los griegos se sentaban a escuchar cosas nuevas. A ellos les encantaban conocer cosas nuevas. Estamos cimentados en una cultura griega. Pero es necesario que nuestro corazón
verdaderamente jamás se aparte de la verdad. ¿Cómo no me voy a apartar de la verdad? Verdaderamente anhelando, buscando y escudriñando a Dios. Amén. Siempre va a haber una alerta en mí que me va a llevar a donde realmente el Espíritu de Dios está. Amén. La palabra menciona de que hay una generación que no se ha manchado, que son vírgenes, habla, y no habla vírgenes del estado sexual, habla de la pureza con la que caminan en su interior. Hablan del tipo de corazón que tienen, de que no se han contaminado con cosas incorrectas, sino que que anhelan lo puro de Dios. Amén. De que sin Dios no son nada. Se puede vivir sin Dios. ¿Sabes cuántos predicadores predican de Dios y el Espíritu Santo de Dios no está en ellos? Que engañan a la gente, que la gente les lleva todas sus finanzas, sí, que viven a un nivel de vida que tú dices, como artistas de show, de cine. De que honrar al hombre es honrar a Dios, y yo servir a Dios, amar a Dios, buscar de Dios, no tiene nada que ver con convertirte en un mercenario. ¿Saben qué? Hay muchos mercenarios que dicen servir a Cristo, pero lo que hacen, lo hacen por amor a algo, ¿sí? Mercenario es aquel que se le paga por el trabajo que va a realizar. Hay muchísimos mercenarios de Cristo que dicen ser de Cristo, porque yo creo que de Cristo no son. Si para que alguien lleve la palabra a un sitio o a un lugar hay que pagarle, yo creo que la iglesia siempre ofrenda y bendice a los hombres de Dios. Pero si te ponen un precio, es que ya son mercenarios de Dios. Aléjate de eso. Amén. Fíjense en la característica que va a tener la generación que esté más cerquita de la venida del Señor. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. El que no sabe lo que es infatuado es ignorante, sí, que no tiene conocimiento. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense, va a venir gente con carita de ángel que tendrá una apariencia, pero dentro de ellos serán diferentes. Amén. En la iglesia no hay que aparentar, en la iglesia hay que ser. En tu vida tienes que ser. Tenemos que ser, somos defectuosos, ¿sí o no? ¿Quién es perfecto aquí? Nadie. Ni uno somos perfectos. Dios nos va a ir perfeccionando. Amén. Ojo de aquel que te diga que es perfecto. Ojo de aquel que te diga, sígueme a mí, mírame a mí. No, porque nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pero fíjate lo que sigue diciendo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando Pablo menciona esto, ¿qué está diciendo? Decí conmigo, mujer es madura, mujercilla, ¿qué es? Una iglesia inmadura. La mujer es figura de la iglesia. Amén. Adán es figura de Cristo. Eva es figura de la iglesia. ¿Sí? Si habla de mujercillas, está hablando de iglesias inmaduras que serán engañadas. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Por sus pecados.
y por sus diversas concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? ¿Sabes lo que significa concupiscencias? Concupiscencia significa por sus propios deseos. ¿Me has escuchado? La iglesia va a ser engañada porque camina en sus propios deseos. No solo por sus pecados, sino que también por sus propios deseos. Habrá gente que camina rectamente, ¿sí? Quien diga no tener pecado, ojo, ¿sí? Porque pecamos a veces en pensamiento, pecamos en actitudes, pecamos, ¿sí? en palabras. No significa de que Dios está diciendo de que todos tenemos pecado, amén, pero no practicamos el pecado, que es diferente. Entonces Pablo menciona en esta actitud de que no solamente va a haber gente que esté pecando, que esté practicando el pecado y está dentro de la iglesia, sino que va a ser engañar a la gente que camina en sus propios deseos. O sea, sé que me acerqué a Dios para ser bendecido por Él. Me acerco a Dios para que Dios me prospere. Me acerco a Dios con un objetivo diferente al que me tengo que acercar. Amén. Esto no era para jovencitos, verdaderamente. Dios sabe que cuando quiere hablar a alguien que tiene que ser maduro, trae a la gente que es madura. Debería ser madura. Este mensaje no era para gente nueva. Fíjense. Y estamos los que somos de tiempo. Amén. Pablo decía, ya debiendo ser maestros, ¿todavía tenéis necesidad de leche? No, por favor, no más leche. Un niño, si toda la vida le das leche, sabes que crece con déficit, crece con dificultad en el aprendizaje, en el desarrollo, crece con dificultades en su cuerpo. Amén. Un niño a partir de los 6 meses le tenés que dar papilla. A partir de X tiempo le tenés que dar chuletón. Bueno, este es a mí, el chuletón para mí. Pero le tenés que dar carne, le tenés que dar diferentes alimentos. Basta, salgamos ya de la cruz del Calvario, decía Pablo. Si solamente esperamos en la cruz del Calvario, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué significa eso? Los más dignos de... Se me fue la palabra. Conmiseración es como de... Ay, me quedé con la palabra picando en mi cabeza. Es importante, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de tenernos como avergonzados, de sentirnos como avergonzados, porque de lástima es la palabra. Somos los más dignos de lástima. Amén. ¿Por qué va a decir Pablo que esperar solo en la cruz del Calvario? Decí conmigo, porque hay más que la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue la marca que Cristo hizo para dividir lo que era de lo que no era. Amén. La cruz del Calvario fue cuando Dios nos abrió la puerta para nosotros, lo que no éramos pueblo de Él, poder ser parte de su pueblo. Amén. La cruz del Calvario fue solamente la herramienta que Dios utilizó para destruir a la potestad de este tiempo. Amén. Pero hay más que la cruz del Calvario. Al tercer día Jesús resucitó. Cambió, transformó, fue transformado. Amén. Pero nosotros todavía no hemos sido transformados. Ese es el gran problema. Nosotros todavía seguimos caminando con una vieja actitud. ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por amor a Dios? ¿Estarías dispuesto a que, aunque por precio de sangre, es decir, si alguien viniera aquí y te dijera, escupe la Biblia o no sales de aquí vivo? ¿Qué harías? ¿Te volverías un guanaco? ¿O dirías, por amor a Dios, aquí me quedo? ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Decí conmigo, engaño y confusión. Va a venir, familia, va a venir mucha confusión. Estamos viviendo en una sociedad, ¿sabes qué? Que hay algoritmos que te estudian completamente, saben lo que te gusta, lo que no te gusta, de qué religión eres, de qué color eres, de qué equipo de fútbol eres, más o menos, saben tu tendencia política, saben lo que te gusta oír.
¿Sí? Te están constantemente escaneando. Hay un país que dijo que el que no tenga móvil, un teléfono móvil de última generación es un delincuente. ¿Por qué? Porque a través de esa porquería nos están constantemente midiendo, cronometrando, fijándose en el ambiente en que estamos, con qué persona estamos, qué consumimos, qué no consumimos, ¿sí? Entonces tienen una característica tan letal que llegará un momento que pueden poner la figura de este cabezón hablándote cosas que te gusten oír a ti, cosas que te gusten oír a ti o a ti o a ti o a ti. Y lo podrán hacer con un montón de gente. Podrán, según convenga a la carta, darte un mensaje que quiera llevarte a un ídolo o a un, ¿sí? A un hombre que va a parecer ser alguien en Dios, va a tener apariencia, ¿sí? Va a tener, como decía alguien que tuvo una visión, va a tener cara de cordero, pero cola de dragón. Amén. La palabra es viva y eficaz. En este tiempo vamos a poder ver cosas que otros no vieron. Estamos cada vez palpando cómo se está el mundo torciendo, cómo una sola persona va a poder tener el control sobre todos, donde no pasemos por el aro muchas de las cosas que están viniendo, no podremos ni comprar ni vender porque lo están queriendo hacer. Están queriendo prohibir los huertos urbanos, están queriendo prohibir tantas cosas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes que comer, te tienen atado. Amén. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Amén. La confusión es de tal manera que va a venir al mundo, pero decí conmigo, yo no tengo que estar confundido. ¿Sí? Yo verdaderamente, para no estar confundido, debo atesorar bien la palabra de Dios. Debo escudriñar. Pablo decía, escudriñadlo todo, tomadlo lo bueno. Lo malo es que el pueblo de Dios desecha lo bueno. Desecha lo que es verdadero. Desecha lo que es puro. Y sigue fábulas. Sigue fábulas. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Pero, escúchenme, en la iglesia del Señor, ¿cómo puede haber alguien que meta o hable que Dios no nos rescató? No lo va a hacer directamente, sino lo que va a hacer es hacer confundir al pueblo de Dios. Amén. Si yo te hago confundir de que la Biblia no es del todo veraz, si yo te hago entender de que todavía la Biblia está incompleta, de que la Biblia no está al 100%, sino que tenemos que buscar otros manuscritos que hablan más bien completamente, entonces yo le estoy sacando el valor de lo que Dios me dejó en mis manos. Yo estoy diciendo de que Dios no lo hizo todo perfecto. Yo estoy diciendo de que Dios hizo una Biblia a medias. Estoy dudando de lo que Dios hizo. Estoy dudando de la eficacia de la Biblia, de la fiabilidad de la Biblia. Pero pastor, eso lo escribieron hombres. Muchos les he oído hablar de eso. Eso lo escribieron hombres. Entonces tú no crees que fueron inspirados por Dios. Amén. ¿Sabes por qué muchos no creen? Por falta de búsqueda. Porque si tú empiezas a buscar cuál es el libro que realmente fue escrito a la par de los acontecimientos, el único libro que fue escrito a la par de los acontecimientos fue la Biblia. El único libro. Hay otros libros súper de eruditos y que nadie los cuestiona, que hay 1000 años de diferencia entre que se pasó la historia y se escribió el primer libro.
1000 años y nadie los cuestiona. Pero la Biblia, que se iba casi narrando en el tiempo de los hechos, la cuestiona la gente. ¿Por qué? Decí conmigo, por falta de conocimiento. Familia, yo sé que estamos cargados, trabajados, que cada uno tiene una responsabilidad en medio de su vida y de su casa. Pero vas a tener que sacar tiempo para Dios. Vas a tener que aprender a diezmar el tiempo de las 24 horas de vida que tienes al día, que es 2 horas 40 minutos al día. Si te parece eso mucho, 2 horas 40 minutos se lo dedicamos al móvil o más, a la tele o más, a trabajar o más. ¿Amén? Porque trabajamos más de 8 horas. Miramos las teles no sé cuántas. 2 horas 40 minutos. Si lo empezás a hacer de a poco, se va a volver un hábito. Dios está llamándonos a que demos de nuestro tiempo. Porque Dios no necesita ni oro ni plata. Amén. El diezmo monetario, dicen que el tiempo es oro, vale más que oro. Porque el tiempo es tu vida. Tu tiempo, tu vida no se compara a nada material. Tú vales más que el material. Tú vales más que el oro, que la plata. Dios nos está llamando, iglesia, a dedicarle tiempo a Él. ¿Cómo si no vas a hacer? ¿Cómo vas a tener los radares dispuestos a lo que Dios quiere hacer? Imposible. ¿Sabes qué? A estos cabezones, a mi mujer y a mí, cuando vimos algo incorrecto en gente, nosotros éramos los que no teníamos palabra, nosotros éramos los que no sabíamos del mensaje de Dios, porque cuando te juntas conmigo no te estoy parafraseando lo que dice la Biblia dice y esto dice la Biblia, no, te hablo normal, en un contexto normal y sin utilizar todo el mensaje escritural, aunque tengo bastante conocimiento escritural. Amén. Gente que solamente hablaba de la Biblia y solamente de la Biblia fue engañada y confundida. Pero nosotros pudimos de alguna manera olfatear que algo no iba bien. Y cuando quise llegar a la raíz de la cuestión, fuimos tachados como los malos, como los rebeldes, como los herejes. Amén. ¿Por qué? Porque yo conozco a un Cristo, a un Dios, a un Jesús, que es divertido, que podés sentarte a la mesa con Él y aprendés muchísimo, pero te lo hace pasar bien, ¿sí? De que estaba entre los apóstoles y a cada uno les llamaba con un apodo diferente, ¿sí? A uno les decía los hijos del trueno, a otros les llamaba de forma diferente, a Pedro, ¿sí? Bueno, a Simón le puso Pedro, les cambiaba el nombre, los niños querían estar con Él, ¿por qué? Porque tenía una actitud diferente. Los religiosos siguen dogmas y normas. Jesús rompió los dogmas y las normas. Jesús lo mataron porque los religiosos decían en Shabbat no podés sanar, en Shabbat no podés comer, en Shabbat no podés hacer nada. Sí, pero eran gentes que decían seguir algo, servían a algo, pero en su corazón estaban podridos. Amén. En su corazón juzgaban, en su corazón condenaban a la gente. Sí, Jesús cuando lo quisieron tentar y le dijeron, mira, esta fue encontrada cometiendo en el acto mismo del adulterio. Y él, ¿sabes lo que dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes qué? Les dio una lección de que nadie puede juzgar a nadie. Él, siendo puro, no fue el primero que tiró la piedra. Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y gracias a Dios, Dios puso un sentimiento de que nadie estaba a la altura para poder condenar nada. Amén. Pero nosotros somos los que condenamos, juzgamos y creemos que somos mejores que los de afuera, porque estamos entre 4 paredes hablando de Dios. Por favor, Jesús, no hubo paredes que lo contuvieran. A Jesús
realmente estaba en los lugares, en los peores lugares, en medio de los ladrones, de las prostitutas, de los publicanos, sí, pero Él los transformaba. Él se juntaba con lo peor del mundo porque Él dijo que vino a traer sanidad a los enfermos. De que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Y cómo estás tú? Porque yo todavía me sigo encontrando roto. Y Él es el que me está cosiendo. Yo me siento que no camino a la velocidad que debería caminar. Pero es Él el que me sigue dando fuerzas, impulso, ganas de seguir. Amén, haciendo lo que estoy haciendo. Predicar y buscar un mensaje para que la gente sea alimentada. Amén. Fíjense, introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La gente va a sufrir destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Familia, todo tiene una sentencia. Cuando tú y yo nos presentemos delante del altar, en el trono de Dios, dice que van a ser abiertos los libros de nuestros hechos. Y Dios juzgará los secretos de los hombres, dice la palabra. Dios viene a juzgar lo que estuvo en secreto, lo que nadie vio, pero Dios vio. Amén. Dios viene a juzgar eso. Ahora, yo sé que Él no lo va a hacer como condenativamente, porque ¿quién caminó rectamente al 100%? Todos tenemos áreas en las que en algún momento u otro, de alguna manera, fueron en contra de Dios. Amén. ¿En algún momento tú te rebelaste contra el Señor sin querer? Sí, sin querer queriendo, sin querer. Porque hubo cosas que yo no entendía. Hubo cosas que no comprendía. La iglesia del Señor me endureció un poco. Ministros de Dios me golpearon fuertemente, nos golpearon, como a ti y a mí les ha pasado a miles. Amén. Dios aún va a abrir esos libros. Pero recordá de que el juicio viene para todo lo que hayas hecho en esta tierra. Eso te tiene que llevar a caminar bien. Eso te tiene que llevar a caminar consecuentemente a lo que haces. Amén. ¿Todos podemos pecar? Claro que sí. ¿Todos podemos volvernos engañadores? Claro que sí. Pero los que hacen eso es que han perdido la conciencia de que viene juicio sobre sus vidas, de que Dios va a juzgarlos. Mateo capítulo 22, verso 24 y vamos terminando. Mateo capítulo 24, verso 22. Dice 24, 22. Mateo 24, 22 en adelante. Amén. Dice de la siguiente manera: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Escuchad bien. Si alguien dice que está por aquí o por allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya
os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aún los escogidos pueden ser engañados. Tener en memoria eso, aún hasta los escogidos van a poder ser engañados. Así que, ¿cómo voy a evitar yo el engaño? Estando preparado, escudriñando la palabra de Dios, buscando de Él. Si pasás tiempo con Él, te aseguro que vas a saber distinguir la voz de Dios de la que no es de Dios. Recuerda de que el diablo no puede. Dios diseñó todo. El diablo es imitador. Él no puede crear nada. Simplemente lo copia. Recuerden que Dios tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Satanás tiene una copia, que es la bestia, el falso profeta, ¿sí? El dragón, la bestia y el falso profeta son símbolos que van a venir, pero no van a venir como un dragón, van a venir disimuladas en cosas que te agraden. Amén. Van a tener apariencia de piedad. Pero tú tienes que discernir el corazón de las personas que te rodean. Amén. ¿Cómo discernes? ¿Cómo haces para discernir? Por lo que ves, te dije que los profetas de Dios, como Elías, se guiaron de su vista y creían que cualquier otro menos David era el que iba a tener que ungir como rey. Amén. No te guíes por la vista, sino guíate por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor dice que es como una espada de dos filos, que cuando corta te hace ver lo que es de verdad, lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Amén. Pero si no estás habituado a comer, si no estás habituado al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a molestar. El Espíritu de Dios, ¿sabes qué? Es tan diferente a lo que nosotros nos hemos movido. ¿Por qué? Te puedo mostrar una gran diferencia. ¿Has ido alguna vez a un concierto que no fuese cristiano? ¿Y cómo se vive? Se vive algo y se siente algo, ¿sí o no? La gente sale, se siente algo, hay un espíritu en medio de ese ambiente. Pero no es el Espíritu de Dios. Pero algo se vivió. Yo sentí algo, pastor. Sí, pero no era el Espíritu de Dios. Ese sentir también se puede palpar. Pero tú vas a tener el discernimiento correcto para diferenciar si es de Dios o no es de Dios. Satanás utiliza muy bien la música. Satanás utilizó a un Judas. Decí conmigo, adoración. Significa Judas. Utilizó un tipo de adoración que parecía, pero que no era. Así que cuando tú tienes los sentidos bien dispuestos, alguien va a hablar bonito, va a tener una apariencia, va a tener un mensaje potente, pero tú vas a sentirte como incómodo con ese mensaje, como que hay algo que no, hay algo en su espíritu que no. Y efectivamente, amén, perdónenme, Pablo decía, me estoy enrollando un poquito más, pero quiero darles a entender. Pablo dice que vino una chica que era sierva o era esclava de una ciudad, no me acuerdo la ciudad, y que venía delante de ellos diciendo, este es el Hijo de Dios, a Él oíd, a Él oíd. ¡Wow! ¡Qué bonito! Que venga gente, imagínate, que salgan los vecinos y por las ventanas y dijeran, este es el pastor de Eibar, a Él oíd. ¿Sabes qué? Pero Pablo se cruzó 2 veces y dijo, apártate de ella, Satanás, o le echó el espíritu inmundo que había en ella. Decía una palabra, pero cegaba
el entendimiento de la gente. ¿Por qué? Porque aunque hablaba verdad, el espíritu con el que lo hacía era diferente. Amén. Porque una cosa es ser profeta y otra cosa es ser adivino. Amén. Y hay que diferenciarlo. Y termino con Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1 de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Punto clave: la ciencia ha aumentado como nunca lo había hecho en siglos. En menos de 100 años, la ciencia aumentó a una velocidad vertiginosa. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y yo te tengo que decir que Apocalipsis y Daniel jamás se habían entendido con tanta claridad como en estos tiempos. Jamás se habían entendido con tanta claridad como en estos tiempos.